Aleluya. Así como están de pie, vamos a leer la escritura y vamos a leer Mateo 3, 16 y 17 y Mateo 17, 2 al 5. Quiero que leamos esto con la ayuda del Señor. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. El que sigue: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 17, versículos 2 al 5, dice así: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El que sigue: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oremos. Padre, gracias, tu palabra habla a nuestra vida. Cada varón aquí, Señor, representado, cada padre aquí representado, Señor eterno, en lo espiritual y en lo natural, hoy sea prosperado y sea bendecido con esta enseñanza. Usa mi vida para este propósito y que tu gracia no falte sobre de mí. Por amor a tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ocupen su lugar, escúchenme. La historia nos muestra a un hombre llamado Abraham. Este hombre tuvo un solo hijo, llamado Isaac. Y este hijo fue pedido por Dios a su padre para que se lo entregara en sacrificio. El padre no dudó en entregarle a ese hijo, se lo dio. De tal manera que cuando subieron al monte para ofrecer el sacrificio, el hijo preguntó que dónde estaba el sacrificio. A lo que el padre le respondió: Dios proveerá. Abraham tenía en mente que al ofrendar a su hijo en sacrificio, al Dios al cual se lo iba a ofrendar tenía el poder para resucitarlo. Pero Dios no tenía ese propósito, esa intención de que se le ofreciera en sacrificio, sino era para probar a Abraham acerca de su fe, acerca de su obediencia, acerca del reconocimiento que él tenía en su corazón para con Dios. Cuando él iba a levantar su mano para ofrecer a su hijo en sacrificio, Dios le dijo: no lo hagas, he probado quién tú eres. Y proveyó efectivamente un sacrificio, porque entonces vio un carnero que estaba entrelazado en sus cuernos, en una enramada, y de ahí Abraham tomó y lo ofreció a Dios en sacrificio. Pero todo esto ya apuntaba hacia un futuro, apuntaba hacia aquel hijo que vendría para traer redención a la raza humana. Y también apuntaba hacia la justicia, hacia la demanda de la justicia de Dios. Y apuntaba también hacia el amor de Dios. Pero por supuesto que no había ningún ser humano sobre la tierra que tuviera o cumpliera las características que se requerían para poder ofrecerse en sacrificio. Y tenía que venir alguien que tuviera las características, el perfil de la demanda de Dios. Alguien que pudiera ser obediente, que pudiera ser sujeto, que pudiera reconocer autoridad, que pudiera reconocer a Dios, que pudiera negarse a sí mismo, que pudiera matar el ego,
que pudiera matar la vanidad, que no tuviera o se sintiera con esos vacíos, con esos huecos, con esas insatisfacciones, con esa vanidad de la vida. Y por supuesto que sobre la tierra un ser humano, como tú y como yo, no cumplimos ni llenamos todos esos requisitos, por más que nos esforcemos, por más que creamos que podamos hacerlo. La realidad es que tenemos una naturaleza que está caída, una carne, habitamos en una carne que está enferma. Y por esa razón siempre va a haber espacios o huecos o vacíos en la vida que no vamos a poder llenar, pero que en conjunto y como familia se puede lograr, si no en una plenitud, en una totalidad, pero se puede lograr en un alto porcentaje y podemos vivir plenos y podemos vivir bien y podemos vivir en paz y podemos vivir en coinonía, en armonía, en unidad, haciendo simplemente y cumpliendo con la función y los roles que cada uno debemos hacer. Mateo nos habla del principio del ministerio de Jesús en el capítulo 3. Y viniendo el Espíritu Santo sobre la persona de Jesús, se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, el cual me causa una plenitud de gozo, el cual llena mi corazón de gozo, el cual me llena de alegría. A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También esta palabra complacencia es satisfecho. Me siento satisfecho con el Hijo que tengo. Me siento pleno y satisfecho con el Hijo que está entre ustedes. Así que el sacrificio de Cristo Jesús va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros hemos pensado o creído. Con respecto al hombre, pensamos que le debemos algo a Dios. En los sentimientos de culpa pensamos que le debemos algo a Dios. En los sentimientos de condenación pensamos que le debemos algo a Dios. Como hombres, como personas, como padres. Pero no hemos visto realmente la imagen completa, la figura completa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios te manda. Se enseña o se enseñó muchas veces que el diablo puso una demanda acerca de un sacrificio. Al meditar en esta semana sobre esta escritura y sobre todo en esta parte donde dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, no aparece ningún ser humano más. Dios no dice que tenga contentamiento con algún hijo o con alguna persona en específico. Mucho menos tampoco se menciona a Satanás en ninguna parte donde Dios tenga el tiempo o se ocupe para mencionar, sí, o hablar de Satanás. Dios no lo hace. Dios se enfoca a lo que en su propósito tiene establecido. Dios se enfoca hacia el blanco, el objetivo, porque ahora ya no era el primer Adán, ya no era Eva. Ahora ya no era Luzbel o ese ser llamado Lucero. Ya no era el que vendría a traer una satisfacción al corazón de Dios. Dios ya no tenía sus ojos puestos en Satanás, porque ya Satanás había decidido hacia dónde iba su vida y hacia dónde iba su destino. Él ya había decidido, Adán también ya había decidido. Así que Dios ahora tiene sus ojos, primeramente los tiene en ese ser lleno de sabiduría, porque la Biblia dice en Isaías y en Ezequiel que en alguna manera los ojos de Dios estaban puestos sobre ese querubín creado por Dios, pero no cumplió las expectativas de Dios. Posteriormente,
Dios pone sus ojos en Adán y Eva, pero tampoco cumplieron las expectativas. Las expectativas fueron bajas, sí, no en Dios, sino en el hombre que no puso sus expectativas al nivel de Dios. Entonces, definitivamente, cuando viene Jesús, ahora los ojos de Dios no estaban puestos en un diablo que venía para hacer estragos y destrozos a la humanidad. No estaba puesto en en un grupo de demonios que venían para hacer daño. No estaba puesto tampoco en los errores, en las fallas, equivocaciones y pecados que cada hombre estaba cometiendo sobre la faz de la tierra, sino que todas las expectativas de Dios estaban puestas sobre el único ser en el cual el Señor había puesto y le había llenado de su gracia, de su virtud, de su poder, para que Él tuviera la habilidad de hacer aquello para lo cual había sido enviado. Así que se nos habló de que Satanás había puesto demanda de que tenía que ofrecer un sacrificio para que le pagase a el diablo lo que se le debía por cuanto tenía a las personas cautivas. Así que esto es más falso que cualquier cosa. La realidad es que Dios no tenía en ningún momento por qué entregarle cuentas al diablo. Sería como reducir a Dios a un nivel menor del diablo, como si Dios tuviera que entregarle cuentas, sí, al diablo. Esto está equivocado, pero así lo enseñaron los primeros padres de la iglesia hace siglos, hace 14, 15, 16 siglos. Y la iglesia ha caminado con esa mentalidad pensando en que al diablo se le tenía que entregar, sí, alguien que viniera a cubrir y a suplir sus expectativas o sus insatisfacciones, cuando la realidad no había ningún ser humano. Sí, Satanás ya tenía a miles de personas que llenaban sus expectativas. Sí, de tal manera que cuando Jesús fue entregado para ser muerto, Jesús fue echado en suertes. Sí, para que Jesús, ¿era Barrabás o era Jesús? ¿Era Barrabás o era Jesús? Y Barrabás era un hombre perverso. Era un hombre que tenía pecado. Así que este ser lleno de pecado cumplía las expectativas de Satanás. Así que si al hijo que se entrega hubiera sido para satisfacer a Satanás, con Barrabás bastaba. ¿Están aquí? Con Barrabás bastaba. Barrabás era la persona correcta para satisfacer los deseos del diablo, porque hubiera dicho el diablo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¡Qué perverso es! ¿Alguien está oyendo? Entonces realmente cuando Jesús viene para ser entregado en la cruz, no estaba viniendo para cumplir las expectativas del diablo, porque el diablo simplemente, si hubiera sabido que Jesús traía las expectativas en el nivel que las traía, jamás lo hubiera asesinado. Así que la realidad del sacrificio de Cristo Jesús no era satisfacer las expectativas del diablo, sino era cumplir las expectativas de la demanda de Dios. Un hombre justo, un hombre santo, un hombre que llenara y cumpliera con la ley establecida por Dios. Así que Jesús viene, ¿para qué? Para engrandecer a Dios y no para engrandecer al diablo. Aleluya. Porque mientras este querubín, mientras no caía, él tenía que cumplir las expectativas de Dios, no las cumplió. Mientras Adán y Eva, llevando la imagen de Dios, tenía que engrandecer a Dios, tampoco las cumplió. Ahora este ser que venía, llamado Jesús, tenía que cumplir las demandas y las expectativas de Dios, ya que había una demanda de vida y una demanda de muerte. ¿Sí? Y Satanás tenía el poder y el imperio de la muerte bajo su dominio. Y no había forma de cómo penetrar. No había forma de cómo entrar por aquellos que ya estaban cautivos y a merced del diablo en aquellos lugares, y necesitaba que para poder penetrar en aquel lugar, no alguien con el mismo carácter o con las mismas características que este ser malévolo traía, sino alguien que con santidad pudiera sustraer lo que estaba perdido en aquel lugar y lo que estaba perdido en este lugar. ¿Están aquí? Así que el Padre suelta estas palabras. Y otra cosa, el Padre sin el Hijo y el Hijo sin el Padre, o sea que no hay paternidad si no hay hijo. ¿Están aquí? No hay paternidad si no hay hijo. ¿Cómo puedes llamarte padre si no tienes hijos?
Claro que cabría la posibilidad de que aquí hay muchos solteros que todavía no tienen hijos, pero espiritualmente existen. Ustedes no entendieron. Así que ahí en tus entrañas tú cargas a los que próximamente cuando te cases verás, sí, en carne, en sangre manifestados. Pero por el hecho de que ahora no los veas no quiere decir que no están ahí. Hay hijos en ti como soltero. Así que tú la paternidad la cargas no solamente cuando ya tienes a los hijos, sino aún cuando tú todavía no los tienes. No. Sí, tú cargas la paternidad, mujer, en tu vientre, porque ya tu vientre está listo para poder procrear un hijo, al igual que tus entrañas, varón, estás listo para poder procrear un hijo. Así que cargas a los hijos, aún sin antes de nacer. Así que la paternidad no es cuando el hijo viene, sino la paternidad está desde que tú fuiste creado, concebido y traído a esta tierra. Ya tienes ese potencial dentro de ti para que cuando llegue el tiempo de tu madurez te conviertas en un padre de hijos. Por eso la Biblia dice claramente, sí, en Efesios capítulo 6 versículo 4 está diciendo: y vosotros padres. Y el asunto de padre no es cuestión de género, es cuestión de honor. Y vosotros padres. Y el asunto de padre no es cuestión de género, sino es cuestión de honor, porque aquí está diciendo padres. Y tanto llama a la mujer como al hombre en el mismo término y en el mismo nivel, padres. Cuando van a una junta de la escuela dice va a haber junta de padres, no está diciendo junta de padre y madre. Nosotros somos los que tenemos problemas en el asunto del género, y más hoy en día que tanto se pelea esto. La realidad es que Dios creó al hombre y varón y hembra los creó, término hombre. ¿Están aquí? Así que la mujer es un hombre y el hombre es un. ¿Están aquí o no están conmigo? Si vamos a la definición del diccionario, entonces nos vamos a meter en un montón de problemas porque a alguien se le ocurrió separar esta realidad. Pero nuestra realidad es que en Dios, simplemente Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, terminó hombre. Así que la mujer es un hombre y el hombre es un hombre, y ambos vienen a conformar en unión una familia. Y ambos son los que pueden experimentar la paternidad. Y solo ambos, al unirse el hombre con la mujer, son los que pueden traer a la vida. ¿Alguien está aquí oyendo? Así que por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que entender que la paternidad es algo que ya está en nosotros, que ya existe en nosotros. No es que nadie sabe, nadie aprende, nadie toma cursos para ser padre, ya está en nosotros. Yo le pregunto a mi padre que nunca fue a la escuela, ¿cómo es que aprendió a ser padre? Si le pregunto a mi madre cómo es que nunca fue a la escuela o poco fue a la escuela y cómo aprendió a ser madre, realmente ya está en nosotros. Vean una niña y esa niña se dedica ¿a qué? A tomar una muñeca y a cargarla y a envolverla y a darle biberón y todo, porque la naturaleza de la maternidad o de la paternidad ya está en ella. Como a los niños también, su naturaleza de paternidad está en que protege, en que cuida, en que es el que trae el carro, etcétera, porque es el que maneja el carro o la moto, según sea el caso. ¿No es cierto? ¿Están aquí o no están aquí? Así que tenemos que entender entonces que cuando Dios se refiere a Jesús, este es mi hijo amado en el cual siento satisfacción, es porque Dios nunca ha tenido espacios huecos o vacíos dentro de sí. No tiene problemas existenciales Dios. Dios está completo. Dios es plenitud. Dios lo es todo. Dios lo puede todo. Dios lo sabe todo. Dios está en todo lugar. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de un creador para sustento de él. Dios no necesita de alguien más para mantener esta tierra, mantener este universo. Dios es más que suficiente. Así que por lo tanto Dios tampoco tiene problemas existenciales en sus emociones, tampoco está amargado, tampoco nadie puede tentarle, como dice Santiago, nos revela la realidad de Dios. Dios es amor, nadie toca el amor de Dios.
Dios no cambia en su amor. Dios, su amor permanece para siempre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Dios revela su amor, manifiesta su amor y entrega su amor sin que éste sufra ningún cambio. Él no tiene un amor fingido, un amor lleno de vanidad o de orgullo, porque el amor verdadero no finge. Así que ese Dios maravilloso es justo y es santo y es perfecto. Y ese Dios es maduro. Ese Dios no es inmaduro. Ese Dios no es inseguro. Ese Dios dice y hará, habló y será ejecutado. Y ese Dios que tú conoces, muchas veces lo minimizas. Ese Dios que tú conoces, muchas veces no alcanzas a ver la magnitud de su grandeza, porque te sumerges en la grandeza de tu propio problema y de tu propia vida, y muchas veces sueles ser tú más grande que Dios. Y sin darte cuenta, te asemejas o quieres ser aún mayor que Dios, casi como Satanás subió a lo alto, me sentaré en el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Y no nos damos cuenta que verdaderamente el hecho de que haya venido Cristo Jesús, Él sí pudo cumplir las expectativas y la demanda de nuestro Dios, de tal manera que lo sentó a su diestra y ahora Él es sacerdote, abogado, mediador delante del Padre Celestial, para que todo aquello que tú no puedas cumplir ante la petición del Hijo pueda ser logrado. Aleluya. Por eso Jesús cuando viene dice: no habéis pedido en mi nombre, pero llegará el día en que así lo haréis, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo recibiréis. El problema es que esta palabra no la hemos entendido. Esta palabra simplemente la tomamos a partir de mi conducta, de mi comportamiento, y me olvido de la conducta y del comportamiento de aquel que lo logró todo a causa de su sacrificio, no solo en la cruz, sino de toda su existencia sobre la faz de la tierra, negándose a sí mismo para poder alcanzar el objetivo y la demanda que el Padre estaba poniendo sobre de él. No hemos entendido nosotros esa parte. Muchas veces aquellos sentimientos, aquellas emociones encontradas y negativas en nuestra vida y aquellas acciones incorrectas en nuestra vida nos llevan a pensar: no soy digno ni merecedor. Y yo te lo confirmo, no eres digno ni merecedor, por cuanto eres un pecador delante de Dios y delante de los hombres. Es verdad que tu culpa te hace responsable delante de Dios. Es verdad que la condenación que tienes en tu mente te hace responsable delante de Dios. Es verdad que los pecados de tu carne te hacen responsable delante de Dios. Es verdad que las debilidades de tu carne te hacen responsables delante de Dios, pero no así a Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Cristo Jesús fue el medio por el cual ahora tú puedes acercarte al trono de su gracia oportunamente para alcanzar el socorro de parte de nuestro Dios. Aleluya. Así que Dios dice: en ti no puedo encontrar la plenitud, en ti no puedo encontrar la satisfacción. Si se tratara de mí como Dios y yo tuviera que ver en ti si me siento pleno de ti, te diría no. Pero cuando escucho una voz de este lado que le está diciendo: Padre, aquí estoy, yo soy Jesús, yo morí por él, morí por ella, morí por el otro, morí por las multitudes, Señor. Ahí el Padre encuentra la plenitud, ahí el Padre encuentra la satisfacción, allí el Padre encuentra el gozo, allí el Padre encuentra la alegría. Aleluya. Ahí el Padre simplemente, al ver al Hijo y al ver el sacrificio de Cristo y al ver y escuchar su palabra como es mediador por nosotros, ahí el Padre encuentra la oportunidad para hacer aquello que tú no puedes hacer. Él se atreva a intervenir para que lo logres. Por eso todo lo puedo, no en Dios, sino en Cristo. A ver, otra vez. Por eso la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, no en Dios. Tú no puedes brincarte directamente y decir: todo lo puedo en Dios. Estás equivocado. Tú eres un perfecto desconocido delante de Dios, pero en Cristo eres alguien aceptable. Eres alguien que eres recibido. Aleluya. Así que como hijo, dice: este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Soy un padre satisfecho. En Juan capítulo 1 versículo 14, dentro del crecimiento de Jesús de Lucas 2:40, podemos ver nosotros en Lucas 2:40 que Jesús crecía, se fortalecía y se maduraba, creciendo en sabiduría y lleno, y entonces Dios lo llenaba de gracia, dice la Escritura. Esta última palabra es impactante.
Porque realmente Jesús y el Padre dice, más de un pasaje encontramos donde dice, porque el Padre y yo una sola cosa somos. El Padre jamás estuvo realmente sin el cuidado necesario para el Hijo. Así que al llenarlo de gracia, lo llenó de aquel poder, de aquella capacidad que el Hijo necesitaba para poder manifestarse sobre esta tierra y para poder cumplir con la asignación demandada por nuestro Dios. Y tenemos una serie de ejemplos en varias personas que representan en el Antiguo Testamento la vida de Jesús. Un Isaac, un hijo de fe y de obediencia hacia sus padres. Un José, un pionero que se abrió camino en medio de las adversidades y que no importa si era en la casa de Potifar, no importa si era en la cárcel, no importa si era en el trono al lado de Faraón, él era congruente con todo lo que era y con todo lo que hacía y mantenía sus convicciones dentro de sí acerca de Dios por lo aprendido en casa. Así que como hijo vemos allí un ejemplo, la imagen o la sombra del Hijo que habría de venir y que cumpliría con todo esto. Como dice la Biblia, tentado en todo pero sin pecado. José fue tentado por la mujer de Potifar pero sin pecado. Podemos ver a un Isaac que fue ofrecido en sacrificio, una sombra del Hijo que había de venir, que había de cumplir con todo esto. Vemos a un David guerrero, a un David que venía para pelear la buena batalla y para llevar a Israel a la etapa más grande de su madurez, a la plenitud de su gloria como nación y a la plenitud de su reinado. Y vemos ahí la imagen de un Jesús que viene para reinar, aleluya. No a un Saúl que se atemoriza y se acobarda ante las amenazas de un gigante que con sus mentiras trata de tener control y crear síndromes en la mente y en el corazón de quienes lo oyen. Los gigantes Goliat siguen hablando hoy en día a ti, diciéndote y acusándote como cobarde, como mediocre, como perdedor, como fracasado, que como padre no has cumplido tu asignación y has sido lo más correcto en la vida. Los gigantes siguen hablando y todos los días te hablan para tratar de persuadirte y convencerte que tú no eres el candidato, que tengas la habilidad o la capacidad para poder enfrentarlo, y vives atrincherado, atemorizado, inseguro. Y por supuesto que todo esto entra dentro del contexto de la insatisfacción. El temor, el rechazo, trae insatisfacción dentro de tu vida. Cuando hay rechazo, cuando hay temor, son aprensiones dentro de ti que no te permiten mantenerte firme en tus convicciones y de alguna manera, sí, traen insatisfacción a tu vida, te hacen sentirte como un miserable, como un mediocre, como un fracasado. Así es ese Goliat que viene para golpearte y decirte que no se puede, que es imposible, que tu matrimonio no lo puedes rescatar, que tu hogar ya no puede ser levantado y que si tú serviste a Dios en alguna ocasión de tu vida tampoco ya no tienes ninguna oportunidad por cuanto le fallaste a Dios, por cuanto te equivocaste y por cuanto no eres digno ni merecedor de volver a poner un pie en la presencia del Todopoderoso. Ese gigante viene y te golpea continuamente y hace que ese David valiente, que ese David esforzado se convierta en un Saúl acobardado o se convierta en un Salomón acomodado. Porque los reinados representan un Saúl acobardado y atemorizado y un Salomón acomodado, ¿sí? Y que de alguna manera dejó que el mundo y que sus pasiones le dieran forma. David es un hombre que anda conforme al corazón de Dios, no porque sea correcto totalmente en lo que hizo, sino porque era obediente en todo lo que Dios le pedía que hiciera. Así que vemos una sombra de ese hijo por venir a esta tierra, representado en varios en el Antiguo Testamento. Vemos al profeta de Dios a través de un hombre llamado Daniel, la sombra de ese profeta que había de venir, que con sus convicciones se mantuvo firme aún ante el acecho y el acoso de los adversarios, de los enemigos. Como a Jesús lo acechaban y lo perseguían los enemigos, pero no se amedrentó, sino se mantuvo siempre en prudencia, en integridad, en rectitud y no permitiendo ningún tipo de cohecho ni por los malvados, ni por el mundo, ni por el diablo cuando pretendió
corromperlo diciendo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, o si eres hijo de Dios, yo quiero que tú me adores, que te postres ante mí y te voy a dar el poder y el señorío de todos los reinos. Así que en 3 reinos Daniel no se corrompió de ninguna manera y mantuvo firmes sus convicciones. Por eso Dios lo ensalzó, lo exaltó, lo levantó. Aleluya. Tenemos muchos ejemplos del Cristo que había de venir para traer redención a nuestra vida, y ese Cristo prácticamente cumplió con todas las expectativas. Fue alguien valiente, alguien esforzado, alguien sabio. Aleluya. Porque Daniel también tenía las características de ser un hombre sabio, sí, como la Biblia misma lo describe, que no hay un hombre tan sabio como lo fue el profeta Daniel. Así que cada uno de nosotros tenemos ese ejemplo de esos personajes como varones que tuvieron un chorro de errores, un montón de fallas, pero que sin embargo dentro de sus convicciones nada pudo tocar sus convicciones acerca de Dios. Podían tocar su cuerpo, podían tocar alguna clase de necesidad, porque Daniel fue tocado aún en su necesidad de la comida, pero sin embargo Daniel no permitió eso y dijo: no me contaminaré con la comida de ese rey. Realmente nada me va a mover, ni mi estómago, ni mi mente, ni mi carne. Aleluya. Y Jesús así se mantuvo durante su travesía sobre esta tierra. Por eso es que dentro de esa valentía, de ese esfuerzo, de ese crecimiento en sabiduría, de esa entrega, de esa dedicación, Él pudo cumplir las expectativas que el Padre demandaba de aquel ser que habría de traer la redención a la raza humana. Por eso es que al cumplir esas expectativas, el Padre dijo 2 ocasiones: al principio del ministerio de Jesús y al final del ministerio de Jesús, dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo satisfacción, plenitud. Me siento todo un padre de ese hijo. En otras palabras, también estaba diciendo: mientras el diablo viene quizá para acusar a muchos, y aún a Adán y a Eva, y decir: mira, ahí está tu hijo, ahí está tu Adán, ahí está tu Eva. No tanto, porque el ejemplo lo tenemos en Job, cuando dijo: porque le das todo, por eso te adora, por eso te bendice. Mira, ahí está tu hijo, pero quítale todo y verás cómo va a comenzar a blasfemar en tu cara. También está ese ejemplo, es el pensamiento del diablo. Y a ti como padre, ¿cuántas veces viene el diablo de esta manera? Porque tienes todo, pero cuando te he retirado aquello que parecía que poseías todo, realmente ¿cómo reaccionas? ¿Cómo respondes ante el retiro de estas cosas? Un hijo de Dios no responde negativamente. Cuando Jesús en la cruz, al estilo de Job, se sintió abandonado por el Padre, de alguna manera el Padre nunca lo abandonó, solo lo sintió, su humanidad era lo que lo sintió en algún momento dado de la vida, pero la realidad es que el Padre estuvo con él en todo momento. Aleluya. Y aún hasta el último momento de su vida, porque si no, Dios se contradeciría en su palabra, donde dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero hemos tenido doctrinas erróneas y equivocadas toda la travesía de nuestra vida, y nos hacemos a ciertas ideas, a ciertas filosofías, a ciertos conceptos y a ciertas definiciones de la Escritura, y no estamos viendo la realidad de cómo un hombre valiente como David, un hombre sabio como Daniel, sí, un hombre íntegro y recto y obediente y lleno de fe como Isaac, realmente apuntan hacia el personaje único llamado Jesús. Todos esos hijos se juntaron para formar uno solo. Todo el carácter, las características de todos esos hijos en el Antiguo Testamento que sobresalieron, ese Josué valiente que enfrentó al adversario para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, todos ellos en conjunto, todos juntos, dijo el Señor: tengo un Josué, tengo un David, tengo un Daniel, tengo un Moisés, tengo un Isaac, pero necesito que sean todos estos juntos para ser uno solo. Este es el único que puede llenar las expectativas. Por eso digo: este es mi Hijo amado. Así que ninguno de los que estamos aquí llenamos las expectativas de Dios en ese nivel para que diga: este Felipe es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Realmente no se puede llegar a ese nivel para contentar a Dios, pero ya no hay necesidad. Ahora está Jesús, Él ya lo logró. Aleluya, aleluya. Jesús lo hizo posible. Hizo posible para que ahora el que está caído se levante, el que se siente derrotado se levante, el que siente que ya no pueda se levante, el que está enfermo se sane, aleluya, el que dice que ya no puede, pueda.
Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. En el bautismo y en la transfiguración, al principio y al final casi de su ministerio, de nueva cuenta el Padre vuelve a decir. Quiere decir que no hubo incongruencia en el caminar de Jesús desde su nacimiento, sí, hasta el final de sus días. A sus 32, 33 años, 29 años, no lo sé, probablemente algunos dicen 29, otros dicen 33, pero en ese tiempo Jesús se mantuvo congruente desde su nacimiento hasta el final de sus días. Por eso él fue el candidato idóneo, correcto, para traer la redención a la raza humana. Este es mi Hijo amado en quien tengo gozo, tengo gran satisfacción, tengo grande alegría. Un hijo congruente, que es congruente en su caminar, satisface. Un hijo que es congruente en su caminar satisface. La insatisfacción del mundo es grande. Por eso el globalismo, sí, en el mundo no es otra cosa más que saber manejar bien la insatisfacción del hombre. El hombre nunca está satisfecho. El hombre nunca se llena. Y el vientre del hombre es comparado al mismo infierno, al mismo lugar de los muertos que se abre y nunca se llena. La insatisfacción del hombre siempre está presente. Y todo comenzó con la insatisfacción. Cuando Satanás vino a Adán y a Eva y les dijo, seréis como Dios, ¿qué pasaba ahí? Jugó con quizá con un área de la vida del hombre que está insatisfecha, que no se siente plena, que no se siente completa. La gente nunca está contenta con lo que gana. Nunca está contento con lo que viste. Nunca está contento con lo que tiene. Siempre hay una clase de insatisfacción que está en la vida de la persona. Y eso es emocionalmente, en el corazón, en sus emociones. Hay una clase de vacíos que nunca se logran llenar. Parece ser que ese corazón es como la sanguijuela, chupa y nunca se llena. Hay una clase de insatisfacción en nuestra vida que siempre está presente. Por eso el consumismo es muy grande en el mundo. Y saben cómo manejarlo los expertos. Satanás sabrá cómo operar y cómo manejar esto. Nadie podrá comprar ni vender, Apocalipsis capítulo 13, porque sabe que el hombre siempre va a estar insatisfecho. Dios te da la solución y te dice, el que está en la ciudad, huyan a las montañas, porque mientras en la ciudad escasea la comida, en las montañas habrá que cosechar y que sembrar. No, ustedes no entendieron. Estamos tan apegados y amontonados como muéganos en las ciudades cuando mucho territorio está vacío y ahí hay alimento en abundancia. Y si no hubiera una semilla como las que están almacenando en Noruega para poder plantar, sí, porque ya no hay maíz, no hay nada, Dios te la va a proveer y Dios te la va a dar para que puedas sobrevivir, porque nuestra dependencia no es de un globalismo loco, sin sentimientos, sin emociones, sino nuestra vida depende del Dios Todopoderoso. Pero Satanás sabe perfectamente jugar con tus necesidades. Dios no es un Dios que viene solo para suplir una necesidad, sino para hacer que después de suplir la necesidad se cumpla con un propósito. Necesidad suplida sin propósito encontrado es una desgracia en la vida de las personas. Dios viene y te suple la necesidad de la deuda que tenías. Pagas, pero nunca entendiste que Dios te dio para que pagaras y no te volvieras a endeudar. Entonces no hubo propósito en ese pago de deuda. Yo creo que Dios puede hacer que tu cartera se llene hoy, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para que te sigas endeudando o para que pagues lo que debes y nunca más vuelvas a cometer el mismo error? Entonces Dios opera de esta manera. Tenemos que comenzar a cambiar. La insatisfacción del hombre hace que desafortunadamente no estés satisfecho con el hombre que tienes a tu lado y quieras otro hombre o quieras otra mujer, porque esa insatisfacción siempre está ahí. Al final, si andas con otra mujer, vas a caer en lo mismo, en una relación, sí, de pareja y punto, y nada más, y no va a haber diferencia entre uno y otro. Si andas con hombre va a ser lo mismo, pero la insatisfacción siempre ahí está presente. El borracho no le bastó una botella, quiere más. El drogadicto no le bastó fumarse una piedra o inhalar mota o coca o fumar mota, o sea, no le bastó, quiere más.
porque siempre el cuerpo está tan enfermo que nunca está satisfecho. El closet ya está atiborrado de tantos pares de zapatillas que tienes, mujer, pero quieres más. Nunca estás satisfecha con los 3 pares de zapatillas que tienes, y todavía te atreves a decirle a tu esposo: no tengo zapatos, sin vergüenza. Porque es un problema que tenemos, se llama insatisfacción. Y la insatisfacción es lo que Jesús estaba tratando de evitar en nosotros. Y el Padre sabía que el hombre nunca está satisfecho, y por lo tanto Dios nunca, por eso en 120 años dijo el Señor: no contenderá mi espíritu más con el hombre. 120 años será la oportunidad que le daré al hombre, porque el hombre nunca está satisfecho. Y si no está satisfecho, tampoco yo le lleno, no le basto. Por eso muchos en Dios no se afirman totalmente, porque el único Dios no les basta y necesitan encontrar ese mismo Dios en otra iglesia. Andan como chapulines brincándose de iglesia en iglesia, porque no les basta el Dios que se les está presentando en esta casa. Me quedé solo. Hey, la gente nunca está satisfecha. Nunca alcanza la plenitud, bástale al día su propio afán, porque el día de mañana traerá sus propios afanes. Es decir, lo que Dios provee hoy es más que suficiente para sentirte pleno. Y prepárate para el día de mañana, el afán que venga, no importa. Al final Dios siempre está presente y está listo para suplir todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. El problema del hombre es la insatisfacción. Comió a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde otra vez ya no se siente satisfecho con esa comida, porque en la ciencia y porque en la medicina y porque el consumismo y el globalismo del mundo en las universidades te dijeron que tienes que comer 3 veces al día, cuando yo veo en la Biblia ayunos intermitentes a donde muchos comían solamente una vez al día, bien comidos, y después en la nochecito, en la tarde noche comían algo, nada más una fruta, y por eso eran hombres sanos y fuertes. Hoy hay tanto gordo lleno de grasa. Porque alguien dijo que tenemos que comer 3 veces al día. Cuando aprendemos del ayuno intermitente nos damos cuenta que alguien nos engañó un día en la vida. Aleluya. Tenemos que levantar y despertar de ese sueño. Por eso hay muchos que tienen arterias tapadas con colesterol, y hay otros que se sienten con váguidos pulmonares a causa de los triglicéridos altos que tienen. Hey, ¿alguien te engañó? No quieres oír a Dios, no quieres oír su palabra, no quieres un Padre en los cielos, quieres un alcahuete. A ti te gustan los manipuladores y los controladores, no te gusta el orden. A ti te gusta un Dios que te manipule y que te controle. Eso es lo que le gusta a la gente. A ti no te gusta la disciplina y el orden. Tenemos problemas. Por eso envió a su Hijo. Y Dios no puede decirlo ni de ti ni de mí lo mismo que dijo de Jesús. Así que Jesús no solamente vino, ya cargó la cruz, ya se murió, 90 kilos en la espalda, un montón de latigazos que le abrieron la espalda. Y ay, pobrecito, Mel Gibson lo presenta como, hijo, qué terrible. Y lloramos ese día de Semana Santa. Y solamente ese día lloramos, al otro día seguimos iguales, insatisfechos de la vida. Por eso dijo Dios: esta bola de insatisfechos no los dejaré huérfanos, porque si los deja huérfanos, y la orfandad trae un vacío muy grande a la vida de las personas. Por eso hay muchos cristianos que no pueden ver la paternidad, y al no ver la paternidad no pueden tener la plenitud. Porque esos huérfanos lo que hacen, dice Dios es defensor de huérfanos y de viudas. En otras palabras, el que se quedó huérfano ya no es huérfano porque ya tiene padre, y la que se quedó viuda ya no es viuda, ahora ya tiene marido. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios no está hablando desde las emociones. Ay, pobrecita viuda y pobrecito huérfano, dijo Dios. No tienes marido, tómame a mí como tu marido. No tienes padre, tómame a mí como padre. Soy capaz. Oh, Dios mío. Soy capaz. Dije, soy capaz, dice Dios. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Lo que tú no puedas hacer como padre, déjamelo a mí, dice el Señor.
Lo que tú no puedas hacer como madre, déjamelo a mí. Lo que tú no logres hacer como hijo, déjalo a mí. Mírame, mira a mi hijo a mi lado. Me siento pleno, me siento gozoso, me siento guau con el hijo que camina a mi lado, porque ya te demostré como padre de lo que soy capaz, pero también ya te demostré como hijo lo que puedes hacer. Ay, 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 ay. Señor, yo no puedo. Claro que usted no puede. Usted es carne. Y dijo el Señor: no los dejaré huérfanos. Voy a traer paternidad en medio de otra orfandad. Orfandad significa no puedo, no se puede, es difícil. Estoy solo, nadie me quiere, todos me odian. Ay, soy un gusanito. Pero Dios, cuando te trae la paternidad, no solo te trae y te revela la paternidad, sino también trae y te revela la calidad de hijos que Él quisiera tener a su lado. Y te demuestra a través de la naturaleza de la carne en Jesucristo que si Él pudo, tú también puedes. Si Él pudo, tú también puedes. La diferencia es que Jesús quiso, no sé si tú quieres. Yo no puedo llamarme padre si no tengo a ese chamaco ahí enfrente de mí. Yo tengo el honor y el orgullo de ser padre, primeramente gracias a Dios, pero también gracias a este hijo que tengo aquí. Por eso en paternidad, Él no puede estar sin mí, yo no puedo estar sin Él. Es una bobera, una loquera pensar que como padres podemos ser padres sin los hijos. Jesús nos enseñó y nos reveló esto simplemente porque el Padre y yo una sola cosa. El Padre y yo una sola cosa. Hijos fracasados gracias a la ausencia del Padre, pero aún en todo ello el Padre dice: Jesús tuvo padre ausente, pero siempre la gracia presente. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú como padre puedes estar ausente, pero a la distancia estar presente. Quiere decir que no hay padre, sí, que reconoce su paternidad, que haya una causa que lo distancie del hijo. No hay ningún poder que separe al padre del hijo más que su voluntad. Así que el padre puede ser un agente viajero, como hace años existían aquellos hombres que más que agentes viajeros eran agentes viejeros, porque tenían un montón de viejas en diferentes lados, pero al final era increíble cómo eran agentes viajeros y tenían hijos por todos lados y a todos los veían y proveían a ellos. Eso era paternidad. ¿Están aquí? Así que cuando Dios nos muestra en su palabra: ay, yo no puedo, pastor, porque mi papá no estuvo conmigo. A ver, fájese esas naguas y fájese esos pantalones, porque tampoco el Padre de Jesús estuvo con él, pero la gracia sí lo estuvo. Y donde hay gracia, no hay orfandad. Pero ¿cuál gracia, pastor? ¿Te faltó de comer? No. ¿Te faltó vestido? No. Quizá no tenías los Nike que te gustaban y tenías unos futbolitos modelito 86 de plástico, pero al final usted no andaba descalzo, había gracia en usted. Quizá no tenía la casa, la residencia allá en Bosques de las Lomas, sino la tenía allá en el Queso, pero valía queso. Al final tenía donde dormir y donde vivir. ¿Sí o no? Así que usted no tiene excusas y pretextos como hijo para decir: yo no tuve papá. Además la Biblia te acaba de decir: y vosotros padres. Así que aunque no hoy es día del padre, voy a tener que decirlo. No quería, pero lo tengo que decir. Sí, quiero decirte que si papá masculinamente está ausente, ahí está mamá, que también es padre. Así que viejas, dejen de quejarse: ay, no está mi marido, por eso estoy toda amargada. No, tu abuelita se quedó allá en el rancho. Usted levántese y póngase las pilas y ordénese como Dios manda. Hágale así. Hágale así. Sacúdase esa mentira del diablo. Alguien la chamaqueó, alguien la engañó, alguien la metió en una cueva y la mantiene prisionera en sus temores, en su inseguridad. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, porque los cobardes, al igual que los adúlteros, los afeminados, serán echados en el lago de fuego, dice Apocalipsis.
Así que la cobardía no es para nosotros. Síllase como varón valiente y levántese. Pero pastor, yo toda mi vida no tuve la imagen de un padre. Muy bien, pero ahora se le está presentando. Usted ya no tiene pretexto. A partir de hoy usted puede tener un padre que le dé identidad. Pastor, yo desde niña fui abusada sexualmente y desde niño también. Yo fui abusado, por eso tengo problemas homosexuales. Pero le faltó identidad, pero el Padre tiene poder para transformarlo. Porque si Dios puede con huérfanos y puede con viudas, también puede con personas con problemas de identidad. Dios tiene poder para cambiar la vida de muchos si así dejan que el Padre venga y tome el control de sus vidas. ¡Aleluya! Es verdad que tú no eres el hijo que satisfaces al Padre, pero el Padre ya encontró un hijo que lo vino a satisfacer y le dio plenitud y le da gozo, y cada que voltea y lo ve y habla con él, se siente pleno, y cuando te ve a ti es como si lo viera él. Por eso dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. La misma herencia de Cristo también nos las da a nosotros. Aleluya. En una casa hay vasijas de honra y de deshonra. Sí, pero no por ello el alfarero se le quita su derecho de seguir creando vasijas. Lo dice Romanos. Así que las vasijas se siguen creando. Es decir, que para Dios no es un impedimento que haya hijos de deshonra y de honra. Eso no impide a Dios a seguir con su propósito. Que lo mismo suceda contigo, que tu fracaso de una vez no se convierta en el instrumento de tortura y de muerte por siempre, sino que lo que te pasó una vez, deséchalo y vuélvete a levantar y vuelve a comenzar, porque ese es el Dios que está esperando que tú lo hagas. Lo vemos en la casa del padre con 2 hijos. Imagínate en la casa del hijo pródigo, el hijo que no se quiere quedar en casa y piensa que está listo para recibir la fortuna y para hacer de su vida lo que quiera. Pero nada diferente del hijo que se queda. El hijo mayor, ni por ser mayor, realmente no acababa de madurar, porque se la vivía amargado y enojado. Por un lado los hijos amargados y enojados, y por otro lado los hijos que no honran al padre. Y el hijo amargado y enojado está enojado porque el que deshonró sigue siendo amado igual que él, y él quisiera ser más amado que el que se fue. Se me salió esa, Y los padres burramente están haciendo lo mismo. Y ay, es que el que fue lo amo más. Y el padre tiene que llegar con el enojado y decir: hijo, todo lo que tengo es tuyo, te amo tan igual como aquel cabezón que se fue. ¿No es cierto? Así que cada uno de ustedes, mírense cómo están en el suelo, abrumados. Como padres se sienten fracasados. Yo creo que tengo que tomar un curso de 30 horas de paternidad. No, Señor, lo que usted necesita es a Dios en su vida, en su hogar. Lo que usted necesita es el manual de vida, la palabra de Dios. Y que usted someta y que sepa cuál es el principio fundamental de la vida. La paternidad simplemente se da cuando se quiere. No hay hijo difícil de educar, ni hijo difícil de mantener, más que el que en mi mente y en mi corazón lleno de miedo me dicta cada mañana. Hay chavos que no se quieren casar porque dicen que tienen miedo. Hay chavos que no se quieren casar porque le temen al compromiso. Pero Dios no es un Dios que no tenga compromiso. Dios es un Dios de compromiso. Así que el que esté con problemas de calentura por estas altas temperaturas que tenemos en estos tiempos de primavera-verano, sí, cásese, dice el Señor, que mejor es casarse que quemarse en el infierno. Así que tú escoges: apagas tu fuego aquí y vives la frescura del cielo, o dale rienda suelta al fuego de aquí y arderás más en el infierno. Todo eso se me está saliendo, no estaba en el programa. Así que el Padre podrá decir de ti realmente eso porque estás ejecutando y haciendo lo que Cristo hizo. Seamos imitadores, dijo Pablo, de Cristo, de Dios, como yo lo soy. Cada uno de nosotros tenemos que imitar en la persona de Cristo la misma acción, la misma actitud, el mismo comportamiento. Y tenemos que trabajar cada día para alcanzar esa bendición en nuestra vida. Así que tú como padre puedes ser diferente. Si fuiste el padre más malévolo, eres malévolo, horrible, maléfico, eres el Grinch, el ogro de la historia, hoy está lista tu calabaza allá afuera para ser transformado. Si eres el sapo de la película, hoy puedes ser diferente y salir como el príncipe encantador este día. Como papá, levántate.
No has sido el mejor, como mamá no has sido la mejor. Eres el más gruñón, la más gruñona, tienes cara de ogro, pero algo puede cambiar este día. Dios puede transformarte. Dios puede cambiarte. Nadie de aquí puede sentirse tan orgulloso como Jesús. Usted puede sentir ahora mismo delante del Padre. Pero yo me siento orgulloso de lo que hizo Cristo Jesús, porque me brinda una oportunidad para ser mejor el día de hoy. Así que tú decides si vas a seguir siendo la Jezabel manipuladora y controladora de toda la vida, para así amortiguar y apagar tus emociones y decir: de mí nadie se burla. O simplemente reconoces cuál es tu rol y función dentro del reino y recapacitas y te vuelves aquella tierna, dulce y apacible Abigail que tanto se necesita en estos últimos tiempos. Hey, ¿están aquí? Así que esas mujeres que tienen cara de amargadas, que hasta acá huelen a ruda, a ajenjo, hoy pueden ser transformadas por el poder que está aquí. Y tu autoridad no necesitas gritar para ver y mostrar tu autoridad. Dios ya te la dio desde el día que dijo: una mujer, Dios le dio la misma autoridad. Un hombre, Dios le dio la misma autoridad. Sí, que el diccionario de machos dijo que el hombre es el mero mero. Sí, en la palabra de Dios dice: hombre y mujer, Dios los creó y les entregó los mismos recursos a ambos. Aleluya. Así que ambos van a entregar cuentas delante del Señor. Ni el marido por ti, ni la mujer por ti. Así que no te alegres tanto. Señor, por mi mujer. Cuando Adán y Eva quisieron poner el pretexto que la serpiente y que la mujer, Dios no les aceptó tal cosa. A ambos les fue como en feria. Así que ya dejen de chiquearse, por favor, y dejen de acusar su mal carácter a alguien que es ajeno a lo horrible que tú eres, a lo insatisfecho que estás de la vida, a lo amargado, a la orfandad en la que vives. Eres un desgraciado huérfano que necesitas un padre. Estemos de pie. Todos esos espíritus de viudas que hay aquí, que tienen marido pero se comportan como viudas. Llega el marido a casa y se la viven llorando, no alcanzan los 2 pesos de la Bartola y te la vives llorando. Esos varones machistas que no están demostrando sino más que su cobardía disfrazada de hombría. Es tiempo de cambiar. Esos hijos que ponen miles de pretextos y que se volvieron ninis, que su problema no está en que no está papá y no está mamá, su problema es que son flojos, perezosos, holgazanes, que ya les gustó la mala vida, porque ser perezoso y holgazán es la mala vida, estar de ociosos es la mala vida, y que siempre ponen de pretexto: papá, la llorona loca, mamá, los borregos que se la... ¿Han visto los borreguitos cómo lloran cuando no está mamá? Así están. Huérfanos, berreando. No ven a papá, no ven a mamá. Y ponen de pretexto que por la falta de papá y mamá son una bola de holgazanes y de irresponsables que no trabajan ni estudian. Ya quítate eso. Esta casa es casa de transformación, de renovación, de cambio, a donde un Dios vivo quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere transformar tu matrimonio, quiere transformarte como hijo y que te conviertas en alguien útil y no en el hijo inútil. Inútil porque eres inservible y bueno para nada, como un paralítico, como alguien que perdió alguna de sus extremidades. O negligente, como dice la Escritura, siervo negligente y malo, que por tus miedos, tus terrores, tus pánicos no avanzas en la vida. Por tu enojo, por tu ira, no avanzas en la vida. Por estarle echando la culpa a los demás, no avanzas en la vida. Hoy puede ser diferente. Todo varón que quiera hoy
recibir a Dios como Padre, levante su mano a lo alto, no a mí, al Padre. Cierre sus ojos, dile: aquí estoy. Yo estoy huérfano y necesito un Padre. Por favor, acógeme, Señor. Dios, acógeme, yo estoy huérfano, porque no logro comportarme y conducirme a la altura y al nivel que tú demandas, pero no es porque no haya los elementos o los recursos para lograrlo, sino que yo un día decidí no hacerlo porque me cerré, me bloqueé, me llené de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de altivez, y decidí prescindir de ti. Ya no querer saber más de ti, pero hoy vuelvo y reconozco como hijo pródigo que me equivoqué. Y los hijos que nunca se han ido de casa pero que están enojados, reconcíliense con Dios en esta tarde. Señor, estoy enojado contigo, estoy enojado con todo mundo, pero hoy quiero cambiar, hoy quiero ser diferente. Sácame de esta orfandad en la que vivo. Esos hijos rebeldes y desobedientes que no han visto el ejemplo en Jesús, abre mis ojos, dile: Señor, para que yo vea el ejemplo de mi hermano mayor y aprenda a conducirme correctamente como hijo sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, libre soy, vamos, libre soy, libre soy, libre soy de culpa, libre soy de pecado, libre soy de engaño, libre soy de adversidad, libre soy de orfandad. Hoy me levanto en el nombre de Jesús y vuelvo a brillar, vuelvo a resplandecer. Dejo la cobardía fuera y asumo mi responsabilidad como hombre de hogar, como mujer de hogar, y me pongo en la brecha por lo que me tenga que poner en la brecha en el nombre de Jesús. Y dejo de lado la amargura, el rencor, el resentimiento, la tristeza, el desánimo. Todo eso se larga de mi vida. Quiero ser hijo que complazca el corazón del Padre. Ayúdame a ser justo, a ser recto, a ser íntegro, a ser temeroso de Dios. Ayúdame, lléname de amor, Señor, y ayúdame a ser el hijo correcto. No que contriste tu corazón como Génesis 6, sino que lo alegre con un testimonio, peleando cada mañana para parecerme más y más a mi hermano mayor llamado Jesús. Aleluya. Señor, cambia mi vida, transforma mi hogar y cambia mi mentalidad en el nombre de Jesús. Amén.